Hola, bienvenidos sean a este video. Bien, seguimos con la saga Mega Man Star Force. Ahora toca hablar de Mega Man Star Force 3. Salió en noviembre de 2008 en Japón y en 2009 para América. Sí, este juego nunca salió oficialmente en Europa. Por esa razón es el único que no posee una traducción oficial al español. En fin, antes de empezar, les aviso que este video estará lleno de spoilers por si les interesa. Además de que al igual que sus precuelas, este título posee diferentes versiones. Solamente dos en este caso, Black Ace y Red Joker. Para este video jugué la versión Red Joker, así que todo el gameplay que verán aquí será de esa versión. Y por último, les aviso que si no conocen la franquicia Mega Man Star Force, les recomiendo ver los videos que hice sobre Star Force 1 y 2, para no tener que repetir ciertas cosas. Así que echémosle un vistazo a Mega Man Star Force 3. Visualmente se ve bastante bien. Hay reuso de assets pero entra en lo normal. Además de que sí redibujaron sprites nuevos, como varias expresiones en los cuadros de diálogo. Hay escenarios nuevos. Incluso a nivel artístico mejora, al representar mejor su aire futurista. Con esto me refiero a una mejor interfaz y efectos visuales, por ejemplo con el noise. Y esto aplica al audio también. El diseño sonoro mejora aquí, por lo mencionado anteriormente, para representar mejor un aire tecnológico, mejor que cualquier juego de Mega Man, creo yo. Este es el mejor Mega Man Star Force a nivel visual y sonoro. Porque sí, creo el soundtrack es el mejor también. Muchos dicen que Star Force 2 posee la mejor música, y me gusta, pero suelo escuchar más los temas de Star Force 3. Hablemos de la historia. Terminan las vacaciones de verano y los personajes vuelven a clase, donde nos introducen ciertos avances tecnológicos, como los Wizards, que básicamente son seres de ondas pero materializados de forma sólida. Imaginen NetNavis en el mundo real, sin necesidad de un copybot. Esta tecnología permite a aliens FM y AM hacer esto también. Por esa razón, finalmente Omega Six puede interactuar con otros humanos además de Geo, me agrada. Lo único que no me calza es que la mamá de Geo le habla a Omega Six como si lo conociera de toda la vida, lo cual no tiene sentido. Les costaba mucho poner una escena donde Geo dijera: "Hola mamá, mira, este es mi nuevo Wizard, se llama Omega Six, y lo compré o me lo regalaron o no sé, algo". Otra cosa que introducen es el noise. Este se produce al utilizar la tecnología de las ondas electromagnéticas. Es lo mismo que el monóxido de carbono que sale de un auto al usar benzina. El noise tiene efectos negativos como hacer mal funcionar a Wizards y aparatos electrónicos. Incluso puede tener efectos negativos en el ser humano, sumado a que generan Crimson. Son como una acumulación de noise que se cristaliza y convierte en estas esferas. Todo esto es importante para la trama, ya que los villanos quieren juntar la mayor cantidad de Crimson posible, para poder controlar un asteroide llamado Meteoro G, que está cerca de la Tierra. La mitad del juego es Jack y Tia infectan a un Wizard y causa un caos, para que Mega Man pelee contra él y liberar grandes cantidades de noise, que se convierte en Crimson y poder llevárselo. Las tramas están bien. El cohete del club de ciencias en la escuela me gusta, por sus personajes como Woody y Magnus. La del estudio quizás sea mi favorita, con todo el tema de Vele y su Wizard Eyes, que quiere lo mejor para ella en el mundo del espectáculo, llevando a que la manipulen. Y la de Alohaja parte como un viaje tranquilo para volverse bastante tenso al final. Otra cosa es que
Si bien Star Force 1 y 2 también tenían subtramas que después aportaban a la principal, creo que Star Force 3 es el que lo hace mejor, ya que el cohete de Woody, la tecnología de Lee y la de Alohaha ayudan en el clímax de la historia. Esta es quizás la trama donde más cosas ocurren en la saga Star Force. No es súper elaborada y compleja, pero es la más compleja en comparación. Para poder ahondar más en esto, debo hablar ahora de los personajes. Geo es el Geo de Star Force 2, o sea, el chico desarrollado, alegre y que valora la amistad y los vínculos. Cool. Sus amigos no son como los de Star Force 2. Me alegro. Ahí estaban flanderizados y llegaban a ser molestos, a decir verdad. Qué bueno que aquí volvieron a ser como en Star Force 1. A Bot le gusta la comida, cierto, pero posee un arco de personaje. No solo al adquirir un Wizard al reconstruir a Taurus de alguna forma, pero se une a la policía satelital para ayudar en el campo de batalla, queriendo proteger al resto. Incluso se pone a entrenar por esa razón. Aquí vemos a un Bot que está madurando. Al final deja a la policía porque siente que su deber es proteger más a Luna que a cualquiera, debido a lo que ocurre antes, y estoy ok con su decisión. Zack está ahí, haciendo cosas no relevantes como de costumbre. Eso es algo que Star Force 2 hizo bien, al darle un desarrollo de personaje. Aprecio su reacción cuando ocurre lo de Luna, al actuar de una forma adecuada. Entiendo por un lado que casi culpe a Geo de lo ocurrido, al ser una situación frustrante de hecho, y también ayuda a que es solo por esa escena, haciéndolo creíble, en lugar de alargarlo y forzar un conflicto solo porque sí. ¿Quién sigue? Oh, weón, menos mal. Ya estaba harto de la Luna tsundere enojona de Star Force 2 y el anime. O sea, siempre fue un rasgo del personaje, pero no su personalidad completa. Se ve eso aquí, al ser como era en Star Force 1. Perfeccionista, observadora, busca ayudar a otros, buen liderazgo. Gracias por traer a la vieja Luna de vuelta. Hay una situación tensa a la mitad del juego, donde Joker la ataca aparentando acabar con su vida, pero lo que pasó es que se convirtió en Data, que hay que reunir para reconstruirla. Ah, y tiene también ese arco donde se vuelve la presidente del consejo escolar. Sonia, no tengo mucho que decir. Me alegra de que también se una a la batalla con la policía satelital. Se ve involucrada en la trama del estudio de TV, pero no mucho, ya que Vele y Ice son las principales ahí. Que está bien. Sigue siendo la Sonia de los juegos anteriores, así que está bien. En general, sí, el cast principal es bueno en este juego. No tanto como en Star Force 1, pero sí me alegro que la caracterización esté bien y le dieran más desarrollo a Bot. Ah, verdad, el Edgelord de mierda aparece aquí también. Al menos como aliado, ya que los villanos usan tecnología Mu para sus propósitos. Pero eso no quita que sigue siendo un mal personaje y súper molesto. Le salvo el pellejo en una parte y él no me agradece. Omega Six me quitó las palabras de la boca. Ya mencioné a personajes como Woody, Lee, Vele y demás, que me agradan. Así que vamos con Ace. Él es bastante dedicado, fuerte, buena onda y con carisma. Es imposible que te caiga mal. También era parte del grupo de los villanos, hasta que decidió salirse y luchar en la policía. ¿Te explican el por qué? No recuerdo si detallan la razón del por qué Ace estuviera con Dealer en primer lugar. Sí te sugieren la idea del por qué decidió dejarlo, para llevarse a Jack y a Tia al querer algo mejor para ellos. Incluso se revela que poseía sentimientos románticos por Tia. Este es mi único problema con el personaje. Su pasado con Dealer debió ser más explorado, porque Ace es un gran personaje debido a su personalidad y actitud heroica. Por eso su muerte es trágica. ¿Asumo que se murió? Esta es una de las incógnitas de la saga. Se implica su fallecimiento por lo ocurrido y el mensaje automático que le llega a Geo, pero su banda hermano no desaparece, y está esa imagen en los créditos donde está en un hospital. ¿Eh? Aprecio que su muerte no es solo para causar un impacto en el espectador, tiene algo de peso a nivel de guión, al motivar a Geo al ser un mejor héroe y tomar el liderazgo del equipo.
La doctora Goodall es otro personaje que es imposible odiar. Aparte de ser la abuelita súper buena onda, es una científica de renombre, a veces pierde el hilo en una conversación, suele ponerle apodos a otros. Es un buen personaje. Además de ser súper relevante en la trama, también hay una pequeña escena donde no solo se lamenta de la muerte de Ace, pero incluso se culpa por lo ocurrido. Podrían haber explorado más eso, es verdad, pero me gusta que al menos se haga mención. Supongo que ahora le toca a los villanos. King es, ok, es el tipo que quiere gobernar el mundo, y eso es todo. Tiene detalles como el crear una compañía que ayuda a niños huérfanos para darles felicidad, pero que en realidad lo usaba para conseguir subordinados, en plan mano de obra barata, por así decir. Incluso varios murieron, solo sobreviviendo Jack y Tia. No es un antagonista complejo, pero creo cumple su papel. Aparte, ya hubo 2 villanos principales antes con arcos de arrepentimiento, así que tener uno que sea malo de principio a fin está bien. También es el mejor de los 3 a la hora de tener presencia en la trama. El Rey FM no aparecía sino hasta la recta final, y Lady Vega tenía apariciones, pero no sabíamos casi nada de ella sino hasta la recta final otra vez. King al menos aparece desde mucho antes, se ve el cómo es su personalidad, vemos cosas de él como su falsa relación paterna con Jack y Tia, por lo que al menos cumple como villano al querer usar el meteoro G para amenazar el mundo. Ahora que lo pienso, la historia de Star Force 3 se parece a la de Battle Network 4 en varios aspectos. De hecho, me extraña que el meteoro G no sea dúo. Aunque recapacitando, la trama de Battle Network 4 era como el pico, así que me alegro que no conecten mucho. De hecho, King es más inteligente que Regal, porque al menos King está en una estación espacial, así que si algo sale mal y el meteoro se estrella con la Tierra, él está en un lugar más seguro. Le toca a estos dos. Jack y Tia son técnicamente los villanos principales en cierto aspecto, al ser más los activos en la historia. Fueron huérfanos que quedaron devastados por una guerra causada por avances tecnológicos. Por eso quieren controlar el meteoro G y estrellarlo en la Tierra. Eso acabará con toda tecnología de Onda. No les importa si más de la mitad de la raza humana es destruida. Se unen a King por conveniencia. Eso es algo gracioso. King fingió ser un padre para ellos y ellos fingieron verlo a él como un padre. Bonita familia. Por todo esto, ellos dos no suelen confiar en nadie salvo el uno del otro. De hecho, cuando Jack ingresa a la escuela, es básicamente Geo de Star Force 1, solo que más agresivo. Por eso Geo intenta ayudarlo y ser su amigo al principio. También tienes el viaje a Lojaja, donde Jack derechamente se está divirtiendo, cosa que le sorprende a Tia al verlo tan feliz con otros niños. Tia es más calmada y fría, solo le importa Jack al ser su hermano, y ¿sentía algo por Ace también? Eso al menos me queda claro a mí. Su cambio se me hace algo brusco. Entiendo que al perder contra Mega Man, él les dice unas palabras, pero aún así el que recapaciten de matar al 80% de la raza humana, creo fue algo rápido. El Rey FM tiene la excusa de que fue engañado por Gemini y muchos trataron de acabar con su vida, desconfiando de prácticamente todo el mundo. Jack y Tia son personajes que están bien, pero su resolución pudo estar mejor pulida. Joker es un wizard tremendamente poderoso que solo sirve para acatar las órdenes de King. Tiene la mentalidad de que el fuerte sobrevive y el débil perece. No es complejo, pero al menos crearon un villano secundario imponente, sumado a su rivalidad con Ace. Heartless es la doble agente al trabajar para King, pero luego traicionarlo. Weón, todos salvo Joker traicionan a King. Tienes el peor ojo para elegir secuaces. Ella trabaja para Wazza y se unió a King porque buscaba a Kelvin, el padre de Geo. Resulta que está en el meteoro G. Camino a la Tierra, se encontró con esa cosa y quiso detenerlo agotando su energía e impidiendo que se estrelle con la Tierra. Me gusta la motivación extra y el hecho de que conecte bastante bien con Star Force 1.
En Star Force 2 la búsqueda del padre de Geo era nada. Por eso ese juego se siente tan relleno en la trilogía para mí. Aquí en cambio, cierran ese conflicto de una buena manera. Finalmente Geo volviendo a tener a su familia completa. ¿No habían otros tipos en la estación espacial con Kelvin? Omega Sitch los menciona y no se ven por ninguna parte. Voy a asumir que se murieron. Y esa es la historia de Star Force 3. En general, es buena, pero tiene cosas que pudieron ser mejores, como profundizar en el backstory de Ace con Dealer y darle una mejor conclusión a Jack y Tia. Por eso pienso que Star Force 1 sigue teniendo el mejor guión. Trataba sus temas mejor y había mejor desarrollo de personaje. Star Force 3 sigue el tema de los vínculos y además introduce el tema de tener un propósito y el cómo la gente puede unirse por un propósito en común para lograr algo grande. Hay por ahí una idea de mensaje medioambiental con el tema del noise, pero el juego nunca le da una solución definitiva, por lo que queda muy al aire. No es malo, solo una observación de algo que el juego pudo hacer mejor si hubiera querido. Por último, este juego es una buena conclusión a la trilogía al cerrar el arco de Geo con su padre. Hay cosas que quedan en el tintero, como la rivalidad de Rogue en el postgame. ¿Y dónde está Pat? Apareció en el postgame de Star Force 2. ¿Les costaba incluirlo en esta trama y darle un cierre al personaje, finalmente formando una banda hermano con Geo? Por lo que, sí, buena historia, pero con sus detalles. Pasemos al gameplay. Lo estándar, hay enemigos y battle cars que ya no están, pero hay otros nuevos. Casi, hablaré de eso luego. El combate se siente más rápido, lo cual me gusta, además de introducir el sistema de noise. Si usas cartas no elementales, aumentas el porcentaje de noise, el cual tiene efectos en batalla. El más importante es que al superar el 100%, puedes golpear a enemigos aunque sean invulnerables. Bastante roto, pero me encanta. Puedes hacer mierda a varios jefes. No sé si quejarme o disfrutar de lo roto que está. Otra cosa es el Noise Form, que es como una mezcla de las Double Souls o Cross System con el Style Change de Battle Network 3, al solo poder tener uno a la vez. Tienes el Multi Noise Form, donde puedes mezclar el poder de otros noise, al formar bandas hermano con otros jugadores, con diferentes noise. Eso está bien, me gusta, aunque al igual que en Battle Network 3, creo es muy limitante el tener solo un poder a la vez. ¿Por qué no dos por último? Y poder cambiar de uno a otro en un menú. Cierto, en Star Force 1 y 2 también solo tenías un poder especial a la vez, dependiendo de la versión, y en retrospectiva también era muy limitante. Al menos Star Force 2 te daba el Auto Brother para tener dos poderes. Ah, hablando de poderes de cada versión. Si llegas al 200% de noise, puedes acceder al server del Meteoro G para una transformación con poderes y battle cards extra. Lo cool es que cuanto más noise tengas, más poderosas son las battle cards que obtienes en la transformación. Así que es un buen power up. Otra cosa es que si terminas una batalla con 100% de noise o más, obtienes una battle card al azar en lugar del premio normal. Y en esa lista se incluyen battle cards ilegales, como las llama el juego, incluyendo versiones X de las ya existentes, otras de juegos anteriores y otras completamente nuevas. Es una buena idea, pero me molesta lo súper aleatorio que es. Tienes algo de control, o sea, cuanto más noise acumules, más rara creo son las battle cards que obtienes. Y si enfrentas a jefes poderosos, esa chance aumenta aún más. Pero eso no quita que sigue siendo súper random. Si quiero farmear, no sé, la battle card Gemini Thunder, es pura cuea si me sale o no. Mi mejor opción es pelear contra los jefes Omega y rezar. Menos mal las illegal battle cards no cuentan para completar el juego al 100%. Este no es mi único problema con la aleatoriedad del juego. También está la aparición de los jefes. Primero, me gustan los jefes del juego. Hay varios nuevos teniendo su gimmick, como Spade Magnus,
con ataques que te inmovilizan, o Diamond Eyes, con sus bloques de hielo. Tengo problemas como Queen Virgo, que es patética. En serio, creo es el jefe más fácil del juego. Tiene un patrón súper predecible al punto que puedes abusar de counters con facilidad. Y no es de los primeros jefes del juego. Apollo Flame está aquí también, de alguna forma. ¿No eras de un futuro alterno? Y sigue con su barrera de mierda y flamas que salen del piso siendo molesto. Sirius está bien, aunque varios de sus ataques son demasiado rápidos creo yo para esquivar. Y su versión 3 y Sigma tienen una burrada de vida. Aunque es el jefe final del postgame, así que es esperable. Crimson Dragon como jefe final es bueno. Quizás sea mi favorito de la trilogía, por sus ataques y gimmick de exponer su punto débil. Lo único malo es que es el más fácil de los tres, solo por lo roto del combate. ¿Dónde está la aleatoriedad que dije hace rato? En su aparición. En Star Force 1 y 2 enfrentas a un jefe en la historia, luego a su versión X que está en una parte específica, y luego a su versión SP, de forma random en esa misma área. Simple. En Star Force 3 como que no es tan así. O sea, los versión 2 son iguales a los X, pero los versión 3 como que tienen varias zonas donde pueden aparecer. ¿No es super random? Spade Magnus como que tiene un 100% de chance de aparecer en Echo Ridge, pero prefiero el sistema más simple de antes. Tienes a los jefes R, que por suerte están siempre en el mismo lugar, aunque no te dan su Battle Card como recompensa, así que nos sirven para completar la librería de cartas Mega. Son buenos para farmear cartas ilegales, eso sí, aunque no te dan recompensas tan altas como los jefes Omega. Ah, verdad, eso saco wea. Son más poderosos que los jefes R y pueden aparecer de forma super random, como menos de un 2% de chance al entrar a un área nueva. Sabes que aparecerán cuando cambia la música. Y no aparecen después de vencer a los jefes R o versión 3. Aparecen desde que vences al primer jefe en la historia. No me pasó en este playthrough, pero recuerdo que hace como 10 años atrás, a mitad del juego en la Astro Wave, se me apareció Dark Phantom Omega y me sacó la chucha. Los jefes Omega son buenos como reto, pero si se te aparecen en la historia y no estás preparado, te puede joder y eso es mal diseño. Aparte, la única forma medio consistente de enfrentarte a los jefes Omega es ir de aquí para allá entre zonas y esperar a que te toque la musiquita especial. Es molesto. Al menos los jefes Sigma solo están en una zona siempre. Ah, sí, existen otros jefes, los Sigma. Solo hay 3, Moon Destroyer, Apollo Flame y Sirius. Son básicamente sus versiones Omega, pero con otro nombre. Aparecen siempre en la misma área de forma random y solo te puedes enfrentar a ellos al completar cosas en el juego. Así debieron ser los jefes Omega, o por último copiar lo que hicieron con los jefes DX en Star Force 2. Si hay algo que aprecio de los jefes Sigma y Omega, es que si bien tienen harta vida y ataque, tampoco se mueven súper rápido como los jefes DX en Star Force 2, así que son menos conchesumadres por ese lado. Pero sí, el que no exista una forma más consistente de pelear con ciertos jefes, quizás es de mis mayores críticas con el juego. Antes de hablar del level design, debo mencionar primero que Geo ya no necesita de esos vórtices para transformarse. Ahora puede hacer cambio de onda en cualquier parte haciéndolo menos restrictivo. Mi único problema es, voy a asumir que Geo se transforma justo cuando todos pestañean y nadie lo ve convertirse en Mega Man, porque su identidad no se revela hasta el final del juego. Si lo piensan es medio estúpido. Siguiendo con eso, Geo puede ir como Mega Man en terreno sólido, pero no enfrentas viruses a menos que vayas a los caminos de onda, y no te hacen pasar varias veces por los mismos lugares, como en Star Force 1 y 2. Gracias. O sea, hay backtracking, pero es aceptable. Las áreas no abusan de caminos largos y sin salida. Son más compactas y me agrada que casi todas las zonas estén bien conectadas mediante los Noise Wave y la Astro Wave.
Los Noise Waves son las áreas media lateras de recorrer, eso sí, pero en general es una gran mejora comparado con sus predecesores. Las Dungeons quizás también sean de las mejores en la trilogía. La de Space Madness es cambiar tu magnetismo para que esos caminos te atraigan o repelan. La de Diamond Eyes es pasar rápido por los caminos de hielo para evitar congelarte. La de Club Strong es mi menos favorita. Es correr rápido para evitar caerte, ya que el camino está siendo destruido por terremotos. Pero hay bifurcaciones con caminos sin salida, haciéndote fallar esa parte por solo elegir mal. Es prueba y error. No retrocedes demasiado y son segmentos cortos, pero no quita que es molesta. La base de Dealer es voltear naipes hasta dejarlos todos boca abajo y poder avanzar siendo más orientado al puzzle. Y me gusta, quizás sea mi favorita. Y el Meteoro G es encontrar data oculta del padre de Geo. Te muestra los alrededores de donde están y tienes que buscarlas, mientras Crimson aparece de vez en cuando y te fuerza a combatir si lo tocas. Está bien, algo grande las zonas pero no tanto. Es una buena dungeon final. Al igual que Star Force 1, son todas sólidas, salvo una, y aún así no es mala, y el resto son muy buenas. Tienes otras secciones, como cuando haces equipo con Rogue para destruir esos virus. Como minijuego está bien de hecho. Muchos odian la parte donde hay que buscar los fragmentos de Luna. O sea, no es la parte más divertida del juego, pero he escuchado a gente que dejó botado el juego por esto. ¿En serio? ¿Tienes un radar? Que podría demorarse menos en escanear, es cierto. ¿Y quién pensó que era una buena idea colocar un fragmento en la dungeon de Club Strong? Pero vamos, esta weá la haces en más o menos 20 minutos. El postgame quizás sea el mejor. Al enfrentarse a los jefes R, aparece Rogue también, fenomenal, y Sirius que quiere absorber planetas. Incluso el Rey FM aparece también. El sistema de equipamiento con Link Power sigue siendo igual, el sistema de armas, sub-ítems, todo eso sigue bien. Otra cosa, hay algo similar a los Program Advance de los Battle Network. Al seleccionar 3 Battle Cards en orden, se convierten en una técnica más poderosa. Se llama Galaxy Advance. Sin embargo, no son un ataque único, sino que se transforman en una Mega o Giga Battle Card ya existente. En ocasiones en una versión más poderosa de la original, pero aún así, los Program Advances eran mejores. Ya que volví al combate, lo último que mencionaré es que me alegro que jugaran más con el campo de batalla, con Battle Cards como Area Eater y también el poder romper paneles como en Battle Network. Eso crea más estrategias en batalla. Pues Star Force 3 en general tiene un gameplay estupendo, como que toma lo bueno de sus precuelas, mejora otros aspectos y añade lo suyo también. Pero sí es verdad que tiene sus cositas weonas que no lo hacen perfecto. Entonces, ¿cómo nos queda Mega Man Star Force 3? Es genial, de mis Mega Man favoritos sin duda, y el mejor de la trilogía, opinión que creo sorprende a nadie. Tiene sus defectos, sin duda pudo ser un mejor juego si hubiese querido, pero estoy bien con eso. Lo recomiendo absolutamente. Sé que muchos quedaron tristes cuando se reveló la cancelación de Star Force 4 hace años, pero personalmente creo que Star Force cerró bien con este título. Ya expliqué cómo el final a nivel de guión no era perfecto, pero sigue siendo una buena conclusión y prefiero que se quede así, como una trilogía bien sólida. Más o menos. Me agrada más la idea de que Capcom haga una nueva saga de Mega Man, a que saquen una nueva entrega de Battle Network o Star Force. Así tienen más libertad a la hora de hacer personajes, trama y mecánicas. No sé, al menos esa es mi opinión. La trilogía Star Force es buena y más consistente que Battle Network, aunque le ayuda al tener pocos juegos. Battle Network tuvo un inicio cuestionable, por decirlo menos, y Battle Network 4 no es bueno pese a que puede llegar a ser divertido. Star Force 1, pese a sus problemas, fue un inicio sólido. Star Force 2 no será estupendo, pero al menos estaba relativamente bien hecho.
y Star Force 3 pulió más la fórmula, haciendo que sea quizás de las mejores series de Mega Man. Bien, eso es todo por ahora. Y por si se lo preguntan, no voy a hacerle un video a Operation in Star, porque es Battle Network 1 con pequeñas mejoras y un crossover que dura súper poco. Así que el siguiente video quizás sea Sakura Note, el segundo manga de Dimo. Si jugaron Mega Man Star Force 3, dejen su opinión en los comentarios como siempre. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.